¿Qué tal, queridos amigos? Corre la semana y con eso corren los caballitos, las corcholatas y las pichitas. Y bueno, hay cosas tan absurdas como el hecho de que el presidente del PRI, el tal Alito Moreno, desprestigiado hasta lo más alto que se pueda describir, dice que va perdiendo su candidata, Beatriz Paredes, y que mañana miércoles va a anunciar precisamente quién es la candidata del frente opositor, que por ahora se llamará coordinadora del Frente Amplio Opositor. Es decir, descalifica a Beatriz Paredes prácticamente y da como ganadora a Xochitl Gálvez en este Frente Amplio. Pero resulta que Beatriz Paredes es necia y dice que ella va a esperar hasta los últimos resultados de las encuestas. No se quiere ir, quiere estar figurando hasta la recta final, aunque con esto pueda dividir al frente opositor. Ya habló, participó en 5 foros, no ha dejado de buscar las candilejas guiada por su bastón, que demuestra ya la caducidad física de su persona. Una mujer de recia personalidad, de gran carácter, muy culta, pero que llegó tarde a una contienda por la presidencia. Llegó tarde y cuando pudo tener mayor auge, perdió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal. Entonces, como está esta situación, pues no hay duda de que ya el asunto está resuelto por parte del frente. En donde la bronca está fuerte de verdad es en Morena y adherentes. Ya se hicieron unas boletas circulares para que nadie diga que está arriba del otro o al lado. Como es circular, pues todos pueden quedar en la parte de arriba nada más moviendo el jueguito este, que no parece ser una boleta electoral. Pero con eso van a tratar de decir que están las cosas bien, que el piso está parejo, pero no va a ser posible porque hay muchas acusaciones y evidencias de la cargada oficial que se ha ido a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, la mujer que el presidente AMLO, el mandante Pelafustán, alzó la mano, fue alzada la mano de Claudia Sheinbaum hace más de un año, adelantándose a cualquier tipo de proceso electoral, mintiéndole descaradamente al pueblo mexicano, mientras guerreaba con el Instituto Nacional Electoral, que entonces estaba encabezado por Lorenzo Córdoba, y ahora está encabezado por Guadalupe Tadei. En cualquiera de los casos, no ha encontrado el presidente a la persona sumisa que él esperaba tener en el INE para poder maniobrar a su gusto y entender. Este ha sido uno de los grandes fracasos de su gobierno. El otro gran fracaso es pretender anular a la Suprema Corte de Justicia. Resulta que la Suprema Corte de Justicia pide un aumento del 4% en su presupuesto, por razones evidentes, del desgaste natural de la estructura y la necesidad de ampliarla, y además pues por cuestiones de que la inflación, a pesar del superpeso, va más allá del 8%. Eso es indiscutible, lo sentimos todos los días. El único que no lo asiente es el señor de Palacio. Seguramente su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, ni revisa las cuentas del supermercado. ¿Qué necesidad tiene? Ella está pensando en cosas de mucho más valor, en la cultura, en buscar historias sobre, por ejemplo, ahora los sagrados orígenes de la raza maya. Alguien que
algo que está muy alejado de su perspectiva y de su personalidad y de su cultura. Habla por hablar, se confunde de primera dama, eso lo hemos dicho varias veces, y en lugar de llamar Margarita Maza, la esposa del benemérito, le adjudica a la esposa de Porfirio Díaz, doña Carmelita Romero Rubio. Y cosas así por el estilo que hubieran sido en boca de Peña Nieto escandalosas y además reiterativas, como aquello de que ya vamos a aterrizar en 2 minutos, en menos, en 5. Esto fue la clave para descalificar a Peña Nieto, al miserable Peña Nieto, el más ladrón de la historia, hasta que auditemos en serio y a fondo al régimen, a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Porque tarde o temprano vamos a tener que hacerlo y tarde o temprano van a salir los verdaderos números. México está entrampado. No podemos ver más adelante, porque sencillamente ahora quieren adoctrinar a nuestros hijos con los libros de texto de la SEP. Quieren que forzosamente caigamos en esa maraña, esa telaraña muy finita del adoctrinamiento comunista, no socialista, cuidado, hay diferencias, comunista, que tiende a que el Estado pueda regir la educación de nuestros hijos y nietos. Esto es una de las esencias del comunismo, que los padres de familia, los abuelos, no tengamos ninguna posibilidad de orientar la educación de nuestros hijos, o peor, que choquemos con la educación que le dan en las escuelas en casa, porque resulta que ya cada vez son mayores las discusiones hogareñas respecto a cuestiones tales como el tan determinante dilema sobre la violencia de género, sobre el género que se pretende tener. Bueno, pues es que ahí no podemos ir en contra de la naturaleza, digo yo. Cada quien puede hacer de su vida un papalote, como decían por allá, pero pues hay cosas científicas que no se pueden pues evitar o eludir. Los niños nacen varones y las niñas nacen niñas. Esto es algo que no podemos negar. Y si en los libros de texto aducen que pueden cambiarse de género si así lo desean los niños de 7, 8 años, imagínense lo que están provocando. Al rato vamos a tener el problema de la violencia de género de uno para otro, o sea, tanto de hombres para mujeres como de niñas para niños. Y vamos a ver cómo empiezan a haber violaciones, tocamientos, abusos. ¿Cómo lo van a manejar los maestros que no están capacitados para siquiera decirle no a un gobierno putrefacto que sencillamente quiere imponernos hasta la educación más íntima, la que depende de los padres? Una cosa es la orientación sexual, para que los niños comprendan y valoren su cuerpo, y otra cosa es muy distinta, es traer como un paradigma, como parte de la propaganda de la administración actual de la 4T, el tema de cómo deben desarrollarse el género masculino, el género femenino y los géneros que derivan de ellos, el movimiento lésbico, gay, transexual, transgénero, etcétera, etcétera, que pues tienen todos los derechos del mundo. Ahora tienen más derechos que los heterosexuales, pero bueno, así ha evolucionado la sociedad y hay que respetarlo. Pero lo que no podemos tolerar es que a nuestros hijos a los 7 años se les oriente equivocadamente hacia el cambio de sexo, por ejemplo. Esto es inaudito. Esto es forzar las cosas, pues, al gusto
de quienes escribieron y redactaron los textos, como el famoso Marx Arriaga, que ha sido verdaderamente una vergüenza, o de otros elementos de origen venezolano que también fueron llamados para escribir los libros de texto gratuito en nuestro país. Y yo digo, bueno, ¿y qué? ¿No hay suficientes maestros en México? Así como en el caso de los médicos cubanos. Pobre Andrés Manuel, qué triste papel le va a tocar en la historia de México. No me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.